Bueno, buenas tardes a todos y todos. Queremos agradecer en esta oportunidad a la Federación de Colegios Profesionales para poder poner un tema que ha sido muy importante durante esta pandemia y que es cómo ha enfrentado esta pandemia la educación superior. Para eso tenemos de invitado al rector de la Universidad de Chile, el doctor Ennio Vivaldi, y queremos dejarlos con el rector, bendigo, para que nos diga cómo efectivamente ha sido para la educación superior enfrentar esta pandemia. Le dejo la palabra, doctor Vivaldi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo voy a empezar dando algunas ideas generales. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto, un privilegio estar con ustedes. A ver, ¿qué nos enseña la pandemia? Bueno, voy a partir por una cosa que es muy obvia, y es que los desastres lo obligan a uno a ver lo que normalmente uno no ve. Y yo creo que eso es muy válido para la pandemia. Y la pandemia nos permite, nos obliga, más que nos permite, nos obliga a ver cosas que normalmente no estábamos viendo. Pongo un ejemplo muy concreto. ¿Cuánto mejor no hubiéramos podido responder a la pandemia si hubiéramos tenido mejor atención primaria en salud? Pero claramente el modelo de salud en Chile tendió a privilegiar la atención terciaria, entre otras cosas porque en la atención terciaria están las cirugías, las consultas, los exámenes laboratorios, las imágenes. Y en una sociedad orientada de una manera muy, muy importante más a los lucros de grupos, de individuos, que a una percepción del conjunto de la sociedad más solidario, es obvio que ha habido una tremenda preeminencia de las clínicas y de los sectores de atención terciaria por sobre la atención primaria. Pero ahora nos hubiera gustado mucho haber tenido una mejor atención primaria, más sólida, más consolidada. Pensamos que la atención pública, perdón, la salud pública en Chile fue siempre óptima, a tal punto que fue copiada entera por países como Costa Rica, otros países centroamericanos, y los saludistas chilenos fueron siempre invitados a todas partes para decir, pero y por lo tanto queda una inercia, digamos, que realmente funcionó muy bien a la hora de hacer, por ejemplo, la campaña de vacunación. Sin duda que el gobierno estuvo muy bien en conseguir vacunas y en hacer la campaña de vacunación. Y eso es gracias, digamos, también a lo que queda, digamos, digamos a esta tradición de salud pública chilena que es muy notable. Pero claramente hubiéramos tenido mucho mejor respuesta a la pandemia si hubiéramos tenido una mejor atención primaria, la salud primaria y la salud familiar y la atención primaria. Un segundo punto que destaca, creo yo, con respecto a cómo ha tomado la pandemia, es que no hubiera vivido mucho mejor, pero mucho, mucho mejor si hubiéramos tenido mejor salud mental comunitaria. Y de nuevo, ya un poquito lo mismo, la salud mental está orientada hoy día fundamentalmente a la visita a los psiquiatras, a las terapias, a una cosa más individual del psicólogo, psiquiatra atendiendo a un paciente, que a conceptos de salud mental comunitaria. Y les doy el dato, porque es un dato que se obtuvo prontamente de un muy buen grupo basal, donde hay psicólogos y psiquiatras de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y de otras universidades, con muy fuertes vínculos con universidades alemanas también. Y en ese estudio, lo primero que salió a cuenta es que en Chile había mucha depresión, pero que esta no estaba uniformemente dada, sino que los sectores de mujeres de bajo nivel socioeconómico tenían niveles de depresión 5 veces más de lo esperado, era impresionante. Y eso es un problema de tomar conciencia y de hacer salud mental comunitaria, y eso claramente tampoco se hizo. Eh, Otro punto muy importante es la forma como se comunica y la forma como se hace estos puntos. Y eso creo que nosotros hemos hecho contribuciones muy importantes al gobierno. Creo que estas tres cosas que he mencionado son tres cosas que, además de evidenciar nuestras falencias, nosotros como Universidad de Chile creo que hicimos en la mesa social
convocada por el Ministerio del Interior, hicimos contribuciones muy importantes: salud mental, atención primaria en salud, el tema de comunicaciones. Y quiero mencionar otra cosa en que la academia ha sido un aporte, quiero ser positivo en que la academia ha sido un aporte, y es, sin lugar a duda, el tema del modelamiento matemático. Es una cosa bastante novedosa, eso antes no estaba, ¿ya? Y consiste en poder, con modelos matemáticos, ¿ya? Y con datos, anticipar no solamente cuál va a ser el comportamiento, en este caso de la pandemia, sino que también anticipar el comportamiento de perdón, no el comportamiento, los efectos que tendrían distintas medidas. Y eso creo que lo menciono porque creo que va a ser de aquí en adelante un gran aporte a la política, ¿ya? Porque de lo que se trata no solamente es que el gobernante o la autoridad tenga los mejores datos y las mejores predicciones de lo que van a significar las medidas que va a tomar, sino que de una manera igualmente importante o casi más importante es la fundamentación que va a dar a la población de por qué se toma tal o cual medida. Entonces, hoy día uno puede decir, mire, si hacemos tal cosa con vacunación, si hacemos tal cosa con el transporte, si abrimos, cerramos la escuela o las universidades, las consecuencias que vamos a tener van a ser estas o las otras. Y eso es tremendamente importante. Ahora, antes de entrar al tema del impacto que la pandemia tiene en las universidades, quisiera decir un par de cosas más sobre, para mi juicio, lo más importante como lección que nos deja la pandemia es poder visualizar, ver la sociedad en su conjunto. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido con el modelo, bueno, también en un lugar común, no voy a volver sobre eso, de que está el estallido social que sigue después de la pandemia, pero bueno, pero yo creo que los dos temas están vinculados en que pienso que en Chile se aplica un modelo que es extremista, o sea que es un extremismo del individualismo al punto que pasa a ser casi una apología del egoísmo, ¿ya? Y una sociedad tan en la cual cada cual se preocupa solamente de sí mismo y dice, mire, la educación de su hijo depende de usted, le hago notar ese dato que no deja de ser interesante. Hay un mensaje muy claro y muy explícito que dice, mire, si usted está en el percentil 60, pague un poco más para que su hijo tenga una educación y no se junte nunca con el niño que está en el percentil 40, que es una cosa un poco loca. ¿Ya? Lo que se hizo con la educación pública, por ejemplo. ¿Ya? Y eso para nosotros como universidades públicas es muy importante. ¿Se fija? Entonces, es una sociedad muy fragmentada, muy individualista, y eso yo creo que es lo que se expresa en el estallido social, pero también pagamos un precio de eso cuando estamos enfrentando la pandemia. Y yo creo que lo que nos enseña la pandemia, y aquí no hablo desde el punto de vista político, de que me gusta tal o cual idea más solidaria o más individualista, o más liberal, o más esto, lo otro. No, hablo desde un punto de vista más bien epistemológico, cómo uno entiende la realidad. Y claramente lo que la pandemia nos enseña es que uno tiene que asumir los temas como impactan a la sociedad en su conjunto. Por eso que el énfasis lo hemos puesto en comunicación, modelamiento, desde luego salud mental, el impacto comunitario. Y yo creo que eso de ver a la sociedad como un conjunto pasa a ser clave. En mi opinión, el ejemplo más palmario de eso, y lo quiero decir con mucha claridad, es el convocar a la gente a vacunarse. Yo creo que ese para mí hay un fundamento que a mi juicio es la mejor forma de entender la idea de ver la totalidad. Y quiero ser muy, muy directo. Si una persona, un individuo, tiene un dolor de cabeza, ese es su problema, el problema del individuo, y a nadie más le duele la cabeza fuera de él, a él le duele la cabeza. Se le dice que tome un analgésico y él es totalmente libre de tomar o no un analgésico, porque de lo que estamos hablando es del dolor de cabeza de él, punto. Ese es un individuo que tiene su problema, que tiene su posible tratamiento y que él verá si lo sigue o no lo sigue. Es totalmente distinto a la situación de la vacunación, por favor. En la vacunación, claro, por supuesto que tiene en común de que yo me estoy protegiendo a mí mismo, de que cuando me vacuno yo sé que tengo mucho menos posibilidad de contagiarme, y si me contagio tengo mucho menos posibilidades que eso se agrava, por favor. Eso hay que repetirlo todas las veces que uno pueda repetirlo. Pero, cuando me vacuno, no me vacuno como individuo.
Porque el tema de la pandemia no es un tema que me afecta a mí como individuo, es un tema que afecta a la sociedad, a la población. Una campaña de vacunación no es vacunar a muchos individuos, una campaña de vacunación es erradicar de una población una pandemia o una epidemia. Y por lo tanto, cuando yo me vacuno, estoy siendo no solamente un individuo que se protege a sí mismo, sino que estoy siendo parte de una población que quiere erradicar la pandemia. Y eso yo creo que es una diferencia notable y clave. Esa cuestión conceptual para mí es lo más importante que tenemos que aprender de la pandemia. Y también, independientemente de lo que cada individuo haga, que cada grupo haga y que cómo se expresan estas cosas, ¿ya? Hay una cosa que es evidentemente una cosa clave y es que la sociedad y el mundo, de los grandes temas que hoy día están en el mundo, es la transdisciplina, y eso es muy importante para ustedes como colegios profesionales. Ya estos segmentos de cada cosa por separado no se van a dar, cada disciplina eh, demarcando un ámbito y dedicándose solamente a ello y sin que nadie más entre a interactuar, eso ya no se va a dar, porque problemas como energía, agua, sustentabilidad, adicciones, ya obesidad, son todos problemas que se dan en el contexto transdisciplinar. Ahí tienen que interactuar distintas disciplinas, distintas profesiones, distintos saberes para generar algo nuevo, una cosa híbrida, que es lo que va a permitir solucionar el problema. Entonces, en este nuevo mundo, por lo tanto, a nivel del país uno tiene que tener políticas de la sociedad en su conjunto, y a nivel del mundo vamos a tener que progresivamente generar de una manera articulada acciones, porque sabemos que lo que ocurre en una parte nos va a afectar a todos. Y a mí me gusta mucho citar una de las mejores frases que yo he escuchado desde el comienzo de la pandemia, que es una mujer española, autoridad sanitaria, que en un momento dado, en una entrevista, pierde la calma y les espeta a los periodistas: ¿y por qué no le van a pedir ahora a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi que le solucione el problema del COVID? Y la encontré genial, porque lo que está diciendo realmente es: si nosotros seguimos nomás que todo ande como Dios quiera, si vamos al lucro y si ocurre que por los futbolistas podemos cobrar cifras millonarias porque está todo el negocio de las camisetas, de la televisión, de los derechos, bla, 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 y dejamos que todo eso siga su curso y que donde vaya la plata vamos todos, ¿ya? Ocurre que en algún momento tenemos que poner racionalidad y tenemos que decir, por ejemplo, un centro de vacunas para Chile, un centro que produzca vacunas para Chile, por ejemplo. Tenemos que pensar en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Tenemos que pensar cómo las medidas, por ejemplo, económicas globales generan. En Chile fue muy obvio de que la pandemia agarró mucha fuerza en la medida en que se vinculaba a sectores muy precarios, y mucha gente, hasta autoridades, reconocieron: mire, ya la verdad es que hubo una autoridad en salud que dijo: yo la verdad nunca me imaginé que había estas situaciones de hacinamiento en la ciudad. Entonces, tenemos que ver esa mirada holística, necesitamos ver una mirada global, una mirada que abarque la totalidad. ¿Cómo la pandemia afecta la docencia? Y voy a tratar de no ir a los... bueno, perdón, después con las preguntas podemos ir a detalles, pero prefiero tener una visión más global. Yo diría que hay puntos que juegan, que nos inducen a tratar de volver lo antes posible, ¿ya? Y que son, por lo menos, yo citaría de inmediato 4. Uno, perdón, disculpe, pido perdón. Quiero hacer un comentario previo, ¿eh? Yo creo que una gran gracia que en Chile tienen las universidades, especialmente creo la tradición de las universidades estatales, como en ninguna parte del mundo, creo yo, en América Latina. Creo que la Universidad de América Latina, latinoamericana, tiene mucho más que ver con la sociedad concreta que las universidades de otras latitudes, y además creo que tiene mucho más sensibilidad social la Universidad Latinoamericana, sin lugar a dudas. La Universidad de Chile creo que es el ejemplo máximo de una universidad que se mete en la vida de verdad del país. Yo creo que no se encuentran universidades, por ejemplo, que hayan creado ellas el Servicio Nacional de Salud. En Inglaterra lo hizo el Estado, no lo hizo una universidad. Y lo mismo en muchas otras áreas: el agro, las tecnologías. Y es muy divertido. Por ejemplo, la Universidad de Chile hace 70 y tantos años crea un departamento de electricidad, y lo crea, ¿por qué? Porque el Estado le pide que unifique el sistema eléctrico de Chile, ¿me entiendes? Entonces, hay un vínculo muy fuerte en salud. El voto femenino viene de Eliana Cafarini y de mucha gente desde el mundo de la universidad también.
Pero quiero destacar una pequeña cosa, si en algo nos lucimos nosotros en el continente latinoamericano, realmente si en algo nos lucimos fue en la capacidad que mostramos las universidades chilenas para volver a hacer clases por vía remota. No hubo, perdón, estamos lejos por sobre cualquier otro país latinoamericano, no es que me quiera comparar, ni me reviente eso que somos los mejores de América, no me gusta ese discurso, pero hay que decirlo, o sea, la forma como las universidades chilenas estaban preparadas para responder a la educación en línea no se vio en ningún otro país latinoamericano, ninguno, y por muy lejos. Y eso fue una obra de la universidad, o sea, de hecho, tanto es así en la década del 80 del siglo pasado fue la Universidad de Chile la que instala y la primera instalación histórica, comunicación histórica se hace entre la Chile y la USACH, ¿ya? Y esto lo destaco porque no fueron los bancos, no fue el gobierno, no fue fue la universidad la que instala la informatización del país. Y esa informatización del país fue clave. Y la UNESCO y todo el mundo reconoció que Chile había jugado un rol muy importante en esta capacidad de volver. Junto con eso, desde luego, estaba la infraestructura informática, todo lo que sabíamos hacer, todo lo que estábamos haciendo ya. Pero además de eso, creo que es muy importante destacar esta autoexigencia que tiene la universidad de que no va a permitir discriminación y segregación dentro de ella. Y por lo tanto era un deber de que si hacíamos cosas por vía telemática, todos los estudiantes tenían que tener acceso a esas actividades, y ahí se portaron muy bien muchas entidades que colaboraron también para proporcionar chips, planes y tablets a los estudiantes que no tenían esa ventaja. Por ejemplo, muchas veces en una casa, por ejemplo, si el estudiante estaba todo el día viendo trabajando con internet, no era compatible con el resto de las actividades del abastecimiento que tenían. Entonces fue muy importante poder entregar eso para que funcionara internet. Vuelvo entonces ahora a las cosas que voy a mencionar como las conceptuales, las más importantes, creo yo, que nos hacen querer volver a tener actividades presenciales lo antes posible, ¿ya? Y de la forma más completa posible. La primera es la calidad de la docencia, ¿ya? Porque si bien no cabe duda que estamos en óptimas condiciones para hacer docencia a distancia, que la docencia a distancia era ya una realidad en todo el mundo, sin embargo, no sería ridículo decir que no hay un cierto, que se resiente de alguna manera la calidad, y que nosotros quisiéramos mantener la calidad al tope, la evaluación, etcétera, al tope, y eso exige tener clases presenciales, y sin lugar a duda va a haber mucho más actividad híbrida de aquí en adelante. Eso lo acepta todo el mundo ya, lo asume todo el mundo ya, va a ser parte de las actividades, van a tener este carácter de remota. También en calidad, sin embargo, me gustaría también destacar que, como todo en la vida, uno tiene que enfrentar lo que le toca enfrentar en la vida nomás, pues, si no, uno no puede inventar una vida distinta o una realidad distinta. Y en ese sentido, para bien o para mal, a nosotros nos tocó el 2020-2021 la pandemia y hemos tenido que enfrentarla. Y dentro de todo son múltiples las formas que han colaborado, pero destaco especialmente la experiencia que los estudiantes han tenido de enfrentar la pandemia. Y desde el punto de vista de aprendizaje, creo que han tenido muchas experiencias formativas muy importantes. Y dentro de esas experiencias formativas, por ejemplo, los estudiantes que han participado en los programas de trazabilidad, o sea, realmente para ellos eso fue una experiencia tremendamente enriquecedora en sus vidas, porque dicen, yo iba a ir ahí nada más que ayudar a ver cómo trazar y hacer llamadas telefónicas, y me encontré con tanta gente que necesitaba tanto apoyo, tanto de ser contenida, digamos, y la experiencia fue realmente extraordinaria. Entonces, también quiero destacar que si bien la calidad de la docencia en general se resiente, sin lugar a dudas, ya es una oportunidad y la universidad tiene que asumir todas las oportunidades para formar a sus estudiantes. Y me apresuro al tiro de inmediato a decir que una universidad, por lo demás, vive en la incertidumbre, porque el conocimiento avanzado ya de frontera va a estar siempre en incertidumbre. Entonces, pero lo primero que quiero destacar que a uno lo impulsa a tratar de volver es la calidad de la docencia. Lo segundo es la vida en comunidad. Eso es clave. Una universidad es por sobre todo un ambiente.
Una universidad es un lugar donde uno conoce, los pares son muy importantes, los otros académicos para los académicos, pero sobre todo los otros estudiantes para los estudiantes, ese diálogo, esa conversación. En el caso de nuestra universidad, lo mucho que valoramos el pluralismo, la heterogeneidad, que haya gente que piensa distinto, que tiene otras ideas políticas, otras creencias religiosas, ya otra a lo mejor digamos que viene de distintas partes del país. Esa interacción es tremendamente enriquecedora y es parte sustantiva de la vida universitaria, a tal punto que las mejores universidades de Estados Unidos seleccionan no por puntaje ni cosas por el estilo, sino que seleccionan armando una ambiente, armando una comunidad, y esa comunidad buscan que sea heterogénea, por ejemplo, más allá que el puntaje sea todo. Por ejemplo, universidades como Harvard siempre te van a tratar de que en un determinado curso haya gente de distintas etnias, de distintos orígenes socioeconómicos, van a valorar mucho, por ejemplo, que haya gente que sean talentosos musicalmente o sean literatos, lo que fuera, y arma una comunidad. Y esa vida en comunidad es clave, y eso sin duda que si no hay presencialidad es mucho más difícil de obtener. Lo tercero, hay que reconocerlo, y aquí voy a ser un poquitito autoirónico, ¿ya? A todos nos cuesta mucho reconocer cuando tenemos problemas mentales. Nadie dice, yo tengo problemas mentales, porque hay una actitud todavía muy primitiva, muy torpe en la sociedad, incluyendo el mundo académico, de descalificar ya los problemas de enfermedad mental. Entonces la gente tiende a ocultarlo o a no hablar mucho de eso. Y yo creo que estoy siendo, obviamente, estoy haciendo una figura metafórica, pero obviamente en esta pandemia no hay quien no reconozca que se ha visto afectado psicológicamente por las situaciones que hemos vivido. Y a lo mejor, digamos, por lo menos vamos a aprender de que no tiene nada de malo reconocer que uno tiene problemas psicológicos, pero qué duda cabe que la salud mental de los estudiantes, la comunidad académica, se han visto fuertemente resentidas por las situaciones que nos ha tocado vivir en pandemia. Y por último, también se ha visto muy resentido el financiamiento de la universidad. Nosotros hemos mantenido todo el personal, todas las remuneraciones, ya en circunstancias en las cuales las posibilidades de obtener fondos se han visto muy resentidas por una cantidad de características que tiene el sistema de financiamiento de las universidades chilenas. Aprovecho de decir que es una caricatura burda la que ocurre con esta situación en la cual, como nosotros dependemos, lo cual es una locura, que las universidades públicas, las universidades estatales, dependamos del voucher, eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. En todas partes las universidades como instituciones reciben un aporte y se comprometen y son monitoreadas, fiscalizadas, no solamente en la forma como gastan los dineros, sino que también en la producción que tienen, en la calidad de la producción que hacen. Ese otro cuento, se monitorean y hay una supervisión de que el trabajo sea correcto y hay que dar cuenta y hay una accountability y todo lo demás. Pero en ninguna parte se hace este absurdo de que se recibe tanta plata por estudiantes. Eso nunca ha sido parte de un intendente de una universidad, porque está todo junto. Uno tiene docencia, uno tiene investigación y uno tiene vinculación con el medio, ¿ya? Y por lo tanto, el financiamiento de las universidades ya pública en todas partes del mundo dice muy bien, señores, ustedes son una universidad tanto, ya yo quiero que ustedes me formen tantos médicos, tantas enfermeras, tantos ingenieros comerciales, etcétera. Ya quiero que el nivel de calidad sea este, yo lo voy a medir, quiero que me hagan investigación, para lo cual van a recibir fondos, etcétera, y quiero que me hagan vinculación con el medio, ¿ya? Y para eso el presupuesto que ustedes van a recibir por vía de concursos, aporte directo, lo que fuera, va a ser tanto. Pero esto que un estudiante paga o que uno se lo recibe es un absurdo, eso no se ve en ninguna parte. Y eso lleva a absurdos mayores, como esto de que cuando un alumno se resiente en el tránsito de su carrera, deja de recibir gratuidad, lo cual ya es demencial, porque se castiga a los estudiantes que tienen más problemas para hacer cursos, que muchas veces son estudiantes de menor nivel socioeconómico. Bueno, y no me quiero meter en eso, pero claramente, debido al sistema de financiamiento de la Universidad Chilena, la no presencialidad también afecta el financiamiento. Pero por supuesto, la gran razón para la no presencialidad es proteger a los estudiantes. Todos sabemos que los estudiantes son muy gregarios,
se juntan, conversan entre ellos, van de una casa a otra. Todos sabemos que por edad, muy frecuentemente, no solamente los padres son ya de una cierta edad, sino que están los abuelos en la casa, por ejemplo, y por lo tanto hay mucha gente sujeta a un peligro de contagio. Y ese es el otro componente importante, que un lugar donde se juntan jóvenes es un lugar particularmente apto para después propagar y contagiar a los familiares. Y eso entonces, esa es la tensión que ha habido permanentemente y que nosotros hemos ido progresivamente permitiendo que haya más y más permisividad, y creemos que vamos a lograrlo de una manera muy sustantiva en el curso de este segundo semestre del año 2020. Perdón, 2021. ¿Ya? En este segundo semestre vamos a poder avanzar, pero siempre teniendo presente eso, ¿ya? Que las variables que nos hacen, que nos empujan a la presencialidad son la calidad, la comunidad, la vida comunitaria, la salud mental y el tema financiero, y que la variable que nos dice, ojo, momentito, váyase con calma, es precisamente la protección sanitaria. Eso, Anita, es la parte, no sé, de conceptos generales. Si ustedes quieren una visión más sistemática, yo encantado les puedo en 5 o 10 minutos pasar esta presentación que hicimos al Congreso, o podemos abrir libremente una discusión o conversación, o yo puedo tomar sistemáticamente las medidas, lo que han hecho las universidades, etc. Yo estoy a disposición de ustedes. No sé si quieren ver la presentación del PowerPoint. O No, si... sí, corrector, queremos que la presente, por favor. Perfecto, excelente, por supuesto. Muy bien. Es que les cuento que mi especialidad como médico y como investigador es medicina del sueño. Entonces, yo sé a ciencia cierta el efecto hipnótico que tiene, que uno habla, pues, ¿no? La gente, es una broma, pero sí, siempre lo digo, digamos, uno tiene que tener presente que habla mucho, induce sueño. Bien, esta es la presentación como universidades públicas que hicimos ante el Congreso hace muy pocos, un par de semanas debe ser, si es que. Así que se las voy a presentar muy rápidamente, pero va a ser también una visión mucho más sistemática, y por supuesto que se las dejo, ¿ya? Primero, bueno, la educación superior pública, la OCDE, por ejemplo, define como pública toda casa de estudio controlada y gestionada directamente por una autoridad de agencia estatal, cuyo órgano superior está conformado en su mayoría por miembros designados por la autoridad elegidos públicamente. Más aún representa el nivel terciario del sistema público de educación, donde se articulan sus niveles básicos y medios siguiendo los mismos principios idearios. Yo creo que esto es clave, decir que una de las cosas, a mi juicio, aquí ya estoy dando una opinión muy personal, pero si me preguntan, dígame usted por qué ocurrió el estallido, antes de dar ninguna razón económica ni cosas por el estilo, yo diría porque se desmanteló la educación pública, que era el gran factor de cohesión social. Yo en Concepción, estudié en el Liceo de Concepción, mi padre era un famosísimo profesor de la Facultad de Medicina, un médico muy famoso, mi mamá igual, etcétera, y mis compañeros de curso eran hijos de mineros, hijos de lota, eran hijos de campesinos, era mucho compañero de curso, y eso es tremendamente importante en el momento de hoy día en que se reconocen los pueblos originarios. Muchos de mis compañeros de curso del Mapo venían de la provincia en ese tiempo de Arauco, ¿eh? de todos esos sectores fantásticos, Contulmo, Tirúa, etc. Bueno, y ahí yo conocí Chile, o sea, yo creo que eso es súper importante tener presente, ¿ya? Ahora, eso es lo que genera lo público, es precisamente esta heterogeneidad, esta equidad, esta igualdad, todos éramos tratados por igual, ¿ya? En esta educación pública que formaba conciencia ciudadana, ¿ya? Esto en ningún caso, yo siempre hago el distingo y soy muy enfático, significa que las universidades que no son públicas, o sea, que no son estatales, no deban ser absolutamente apoyadas económicamente. Eso ha sido tradicional en Chile, siempre ha ocurrido así, ¿me entiendes? Y eso no es un problema que yo jamás voy a decir que lo que hay detrás de esto es un interés económico, por el contrario, no hemos sido nunca nosotros quienes han dicho eso. Pero sí me interesa la parte conceptual, de que se respete este carácter de lo público y que se entienda
Hoy día nosotros estamos haciendo, ustedes saben, mucho trabajo con el Instituto Nacional, con el Liceo Nacional también de Maipú, con muchas instancias en las cuales hemos estado muy preocupados de revertir este desmantelamiento lamentable que ocurrió de la educación media y básica pública. Entonces, las universidades públicas poseen una misión que se aboca a la búsqueda del bien común, no representa intereses de ningún grupo, eso yo lo digo a mucha honra. La Universidad de Chile colaboró por igual con el gobierno de la presidenta Bachelet, con el gobierno del presidente Piñera, siendo ambos de representación político-ideológica distinta, porque nosotros somos parte de la sociedad chilena y por tanto del espacio público. Consecuente con lo anterior, durante la pandemia el compromiso con el país se ha evidenciado notoriamente la responsabilidad asumida por las universidades estatales, y nuestras instituciones han puesto al servicio del país su infraestructura, equipamiento y las más elevadas competencias científicas, profesionales y técnicas sobre médicos funcionarios, para que Chile haya podido y pueda enfrentar la amenaza de salud más grave que ha habido en el mundo contemporáneo. Esto, por lo demás, por ejemplo, lo mismo ocurrió ahora con la Convención Constitucional, digamos, en la cual también las universidades pusimos toda nuestra infraestructura, y ustedes probablemente vieron algunas de estas. Algunas de los aportes de las universidades, voy a mencionar solamente algunos. La red de laboratorios PCR en todo Chile, impresionante lo que se hizo ahí, también impresionante lo que es la caracterización, la tipificación de las distintas cepas, gran trabajo que se hizo en todos los laboratorios de nuestras universidades. El traspaso a la infraestructura universitaria para enfrentar el COVID, la salud mental en tiempo de pandemia, que fue un aporte nuestro, el modelamiento y simulación de la propagación, eso ya lo dije, de virus para evaluar impacto diferencial de medidas como aislamiento social y cuarentena. Hospitales dependientes de las universidades estatales, digamos, sin duda que el Hospital Aguirre fue una cosa heroica lo que hizo, y lo mismo el Hospital de Antofagasta. La atención primaria en salud y redes territoriales, lo que hicimos en testeo, trazabilidad y aislamiento. El análisis genético molecular del virus, ya lo dije. La política comunicacional en pandemia, que también fue un aporte nuestro a la mesa social. La elaboración de implementos de protección y la participación en los estudios internacionales de desarrollo de vacunas. También quizás enfatizar la parte social, ha habido mucho estudio con Francia, con otras partes que hemos sido parte de estudios internacionales para entender la forma como el virus o la pandemia golpeó a la sociedad. Las universidades son sensibles a las dificultades que enfrentan sus estudiantes, nuestras universidades, ciudadanos que debieran tener derecho a una educación gratuita y de la mejor calidad. El sello expresado en la docencia, en lo público está presente la interacción entre estudiantes de distintos lugares, procedencias sociales y experiencias. De esta forma, al interrumpirse dicha interacción, se producen problemas que van más allá de lo educativo individual, lo que decía antes, el factor comunidad. Por esta misma razón, el apoyo dado por la Universidad Estatal a sus estudiantes ha buscado ser integral. Las medidas tomadas con foco en los estudiantes, el acceso equitativo a la actividad académica, becas de conectividad, también lo explicaba, para financiar internet móvil, chip de celular y mejora en planes de datos, entregas de computadores y tablets, programas de acompañamiento a los estudiantes. Las facilidades administrativas y económicas, las becas de apoyo a la matrícula para estudiantes que perdieron gratuidad, la flexibilidad para el pago de arancel de pregrado y la anticipación de entrega de ayudas estudiantiles internas. En el apoyo psicosocial tenemos las plataformas para contención y derivación en temas de salud mental y las campañas de promoción y prevención de la salud mental. Brevemente, ¿cuáles han sido los impactos de la crisis en la calidad de la enseñanza? Lo dije, en Chile se pasó a la parcialidad en la educación superior, el desarrollo fue muy exitoso. Es justo recordar que esto se debe, como también lo mencioné, a la informatización del país, la que en gran medida es un logro de las universidades públicas en los años 80. La calidad se tensiona dado que la presencialidad es fundamental para la experiencia universitaria, y por esta misma razón las universidades tienen el compromiso de avanzar en el retorno a la presencialidad, respetando una gradualidad pertinente a cada realidad, según la región, vulnerabilidad de los estudiantes, entre otras. No sé si lo dije, pero esto que tanto enfaticé, la informatización del país, no sé cuántos países en el mundo hay que el dominio del país en Internet, en nuestro caso el .cl, los chilenos terminados con .cl, ¿ya? Así como los brasileros.br, los argentinos.ar, etc. Bueno, ese dominio lo administra la Universidad de Chile. La vida comunitaria y salud mental, la pandemia ha afectado una dimensión fundamental del proceso de desarrollo integral de los estudiantes, que es la vida en comunidad, lo que ha contribuido a generar un impacto negativo en el índice de salud mental que ya era desfavorable ante la pandemia, y respecto a los cuales las universidades han debido proveer mecanismos de apoyo.
Además del impacto por la pandemia, está la visibilización de la severa falencia en salud comunitaria del sistema público, y esperamos que a futuro los temas de salud mental se traten más abiertamente y sin una connotación estigmatizadora. Esto es súper importante. Las dimensiones del impacto, el financiamiento, la enorme contracción económica que sufrió el país durante el 2020 afectó con mayor intensidad precisamente a las familias más vulnerables. El modelo de financiamiento basado en la demanda, o sea, lo del voucher que decía yo, aplicable incluso a las universidades públicas, el acceso a la educación superior pasó a ser para muchas familias una pesada carga adicional. Y la protección de la salud, frente a la emergencia sanitaria que se encuentra viviendo el planeta, el resguardo de la salud es fundamental. Las instituciones de educación superior han debido no solo velar por la salud de sus estudiantes, sino también incluir en el análisis de toda medida el impacto que ello podría provocar en sus familias y en la comunidad universitaria. Y en cuanto al aprendizaje, a pesar de las complejidades señaladas, la pandemia corresponde a lo que nos tocó vivir, por así decirlo, por lo cual también es necesario aprovechar y destacar las dimensiones formativas que esta experiencia ofrece para los propios estudiantes, la labor de voluntarios en trazabilidad, el desarrollo tecnológico. El drama de financiamiento a la demanda en pandemia, la dimensión de financiamiento antes mencionada es especialmente dramática en un sistema como el nuestro, que se estructura sobre la base de aranceles, en un exceso de este absurdo las universidades que pertenecen al Estado y deben regirse por este mismo sistema. Por su carácter público, estas instituciones debieran contar con una estructura de financiamiento que mantuviera a sus estudiantes resguardados a esta contingencia. Es contradictorio que el Estado recurra a la lógica del voucher, eso ya lo explicamos, y el financiamiento de la demanda supedita la variable académica a la económica. Por ejemplo, la duración de la gratuidad no se ajusta al avance académico de los estudiantes, el cual se ha visto fuertemente afectado por causas de fuerza mayor derivadas de la pandemia. El actual modelo de voucher resulta ser regresivo porque afecta peor a los estudiantes más vulnerables e ineficiente porque afecta a la variable de progresión y duración, transformando la inversión en educación en un gasto. Este otro ejemplo de la contradicción entre los resultados esperados de las normativas que rigen nuestro sistema educacional y sus efectos reales. Aquí tienen, les dejo la diapositiva, después la pueden estudiar. Este fue el perjuicio que tuvieron las universidades públicas a raíz de la pandemia, se calculan 181.000 millones. Medidas para la educación superior pública, las medidas urgentes que nosotros proponemos son disponer de un fondo basal especial de financiamiento para la Universidad del Estado que les permita continuar prestando servicios académicos y desarrollando las labores de ciencia e investigación que han resultado esenciales para el combate a la pandemia. Las instituciones estatales no pueden contraer deuda que exceden el periodo presidencial, requieren autorización, se propone permitir una línea de endeudamiento de largo plazo con garantía del Estado. En el caso de no existir recursos adicionales por parte del Estado, están los fondos solidarios que se pueden perfectamente bien utilizar y la suspensión en la aplicación también de los aranceles regulados, que es otra cosa que va a dañar fuertemente a gran parte de las universidades. Otra medida es no contabilizar un año, el 2020 o el 2021, en el cálculo de duración de los estudios, todas estas cosas en las cuales son tan mercantilistas, tan economicistas, en vez de tener una idea en que prime lo académico, tantas veces nos encontramos con estos criterios que tienen más bien que ver con plata que con saber, conocimiento, calidad del profesional. Y entregar mayor flexibilidad en el uso de fondos basales, entre capital y corrientes, bueno, es una cosa más técnica, y aumentar los fondos basales 2022 en la ley de presupuesto para que al menos compensen los menores ingresos registrados por las universidades del 2020 y el 2021. Valoramos una cantidad de avances y lo reconocemos que, proclamamos, que han habido avances importantes, como el reconocimiento específico y evidenciado de la ley de universidades estatales, la creación de nuevas instituciones para aumentar la cobertura pública en todo Chile. Pensamos, entre otras, en las dos nuevas universidades, de O'Higgins y Aysén, la disposición de mayor financiamiento público para los estudiantes más vulnerables a través de la gratuidad, si bien en la aplicación misma de este se ha incurrido en importantes errores como son los aranceles regulados. El ímpetu por dar acceso a los sectores más vulnerables ha sido siempre la bandera de lucha para las universidades públicas. El contar actualmente con un fondo de fortalecimiento que entrega recursos, pero además estimula el desarrollo mancomunado de instituciones estatales. Esto fue muy importante, conseguir este fondo de financiamiento. Se ha avanzado en una lógica de creación y colaboración, dando cuenta que sí es posible superar el modelo basado en la competencia y poca regulación que se ha establecido en Chile por décadas. Yo creo que un gran fracaso aquí fue fue el razonamiento que no tiene ningún fundamento en ninguna parte del mundo, que tal como lo harían, qué sé yo, las fábricas, para competir por los clientes, cuál es la marca preferida. Eso no se da en el campo de las universidades, porque son otras las razones que hacen que una universidad sea mejor o peor percibida. Y en el fondo las universidades
van a ser mejores universidades en la medida en que colaboren entre ellas y no que compitan entre ellas. Eso se acepta en todo el mundo. Y de hecho, disculpen, en un lenguaje muy directo, el fracaso de esa estrategia nada lo demuestra más claramente que el que haya terminado el AFI, el aporte fiscal indirecto, que precisamente es una caricatura de esto de que los mejores estudiantes van a competir por las mejores universidades y las mejores universidades van a competir por captar los mejores estudiantes. Queremos un nuevo modelo de sociedad que enfatice el bien común. Estallido social y pandemia mediante ha hecho evidente las fracturas que aquejan a nuestro país. Debemos reflexionar sobre ellas para aprender y proyectarnos en temas medulares relacionados al tipo de sociedad y el país que queremos construir. Debemos entender la sociedad de manera sistémica, enfatizando su cohesión y búsqueda de bien común, y no como una coexistencia de intereses individuales y grupales. Ejemplo notable, la vacunación, como expliqué muy detalladamente, ante que nada un acto de compromiso con los demás. Por otro lado, el modelo chileno ha dejado de lado una serie de temas fundamentales que deben enfrentarse correctamente para avanzar su desarrollo y, más importante aún, para constituir un espacio que propicie una sana convivencia ciudadana. Temas como la superación de la desigualdad, el desarrollo de una nueva estructura productiva, más y mejor investigación e innovación y la anhelada descentralización del país son algunos de los grandes desafíos que debemos enfrentar. En este camino, las universidades de todos los chilenos tienen que cumplir un rol central. Pedimos, por último, que un cambio profundo en el sistema de financiamiento que hoy día se basa en la demanda, en la privatización de los asuntos sociales y no reconoce las múltiples funciones que las universidades públicas cumplen. Si esto no se hace, se hipotecará un proyecto sustentable de universidad pública de calidad para todos los estudiantes del país sin exclusión. Así también se pondrá en jaque la investigación de punta en un país en que la inversión en ciencia y tecnología es una cuestión clave para definir su desarrollo. Este último punto, ya no quiero entrar en eso porque sería extendernos demasiado, pero por favor los invito a reflexionar sobre si, les cuento, digamos, hace poco me pidieron, pues, yo escribo normalmente la editorial para la revista Palabra Pública, y a raíz de una asignación de un proyecto muy grande en Chile, titulé una editorial como el desarrollo de ciencia y tecnología, algo no prioritario y no deseable. Y porque de repente a uno le viene la idea de que hay sectores en el país que no es que digan realmente no vamos a poner plata en ciencia y tecnología porque tenemos otras cosas más importantes por ahora y por lo tanto después vamos a poner plata en ciencia y tecnología, sino que a uno le queda la sensación muy fundamentada de que hay quienes sencillamente creen que no debe desarrollarse la ciencia y tecnología en Chile, que es mucho más lógico que nosotros nos dediquemos a exportar cobre y qué sé yo, elementos silvioagropecuarios, lo que se caricaturiza diciendo exportar piedra y palo, ¿ya? Y que luego sean otros los países que desarrollen ciencia y tecnología, y por eso que es tan importante señalar también brevemente este punto, ¿ya? Eso por la parte de la presentación. No sé cómo andaremos de tiempo, pero yo feliz de contestar cualquier pregunta y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, rector, la verdad es que muchas de las preguntas que han llegado se han ido contestando de acuerdo a la presentación que usted hizo, que además es bastante completa. Pero no por eso no vamos a enfatizar también en las mismas preguntas que tenían que ver si estaba o no preparada la universidad para enfrentar esta pandemia, que evidentemente lo que hizo la pandemia fue profundizar los temas estructurales que ya se venían desde antes de la pandemia. Pero acá hay preguntas que nos gustaría que usted pudiera contestar. En el espacio que convoca al Ministerio de Educación, en este caso, ¿siente usted que el Ministerio de Educación ha sido poco protagonista, en el fondo, para enfrentar los problemas que también tenía la educación superior? ¿O es solo una sensación de la ciudadanía? Eh, yo diría que para ser justo, ¿ya? En algunos aspectos técnicos, con la Subsecretaría de Educación Superior nosotros hemos tenido una buena relación en términos de desarrollar proyectos como el Plan de Fortalecimiento y otro de las universidades. En general, y esto mismo yo lo dije cuando fui convocado a opinar sobre el ministro Mañalich, ¿ya? Es como difícil diferenciar entre lo que hace una autoridad y la infraestructura con la cual se encuentra, perdón. ¿Ya? O sea, es como obvio que uno
tiene que juzgar a cualquier persona en función de qué herramientas tiene realmente a su mano y sobre todo qué infraestructura y contexto tiene. Yo creo definitivamente que el tema de la educación va más allá de quién sea ministro o no ministro y cuándo escucho o no escucho. Yo creo que es un sistema que está pésimamente mal diseñado en Chile, no tiene vuelta. O sea, un sistema que aquí desmantelaron la educación pública, es una cosa muy grave lo que ocurrió. Y mientras eso no se revierte, lo mismo dije yo en su momento respecto al ministro Maña. Dije, bueno, él se encuentra con una situación de un deterioro enorme del sistema de atención primaria en salud, ya problemas de salud mental comunitaria, etcétera. Entonces, no me parecería justo juzgar a las personas que están en esos cargos en la medida que es mucho peor, hay una cosa estructural que impide y que está a la base de esas políticas. Eso por una parte. Y por otra, y esto yo creo que es especialmente válido en el área de la educación, todo este encrispamiento, que es una palabra que se ha usado mucho, que vive en el país, ahí yo creo que es muy notoria. O sea, ¿para qué vamos a hacer una cosa por otra? Si es cuestión que hay muchos sectores, con o sin razón, no me meto a eso, no me meto a juzgar, no estoy en absoluto descalificando, pero casi por principio es tanta la rabia que tienen por la forma como han sido tratados por el sistema educacional que lo que digan las autoridades lo van a confrontar y viceversa. ¿Entiendes? Uno dice, también se da el caso, sin lugar a duda, a propósito de eso mismo, que las medidas son todas juzgadas en función de una politización a priori, ¿me entiendes? Por ejemplo, eh, por algún tiempo se considera que el retorno a clase está mediado, mucha gente piensa que el retorno a clase está mediado más que por preocuparse de los estudiantes, porque facilita la reactivación económica, por lo tanto se está sacrificando la seguridad en función de la sector económica. Si uno cree en eso, claro, uno espera que alguien que crea eso va a salir con mucha fuerza a criticar y a denostar. Nosotros hemos tratado como Universidad de Chile y como universidades públicas, como universidades estatales, ese ha sido nuestro rol en la mesa social, por ejemplo, de tratar de entender que el tema pandemia es un tema que nos afecta a todos y que tenemos que deponer algunas muy legítimas opiniones de este tipo. Entonces, resumiendo, contestando la pregunta y sin explayarme más de lo conveniente, yo te diría, Anita, que en mi opinión, aquí ha habido se actúa sobre un sistema muy deteriorado y por lo tanto es muy difícil esperar buenas reacciones, entre otras cosas, por ejemplo, ha estado muy de moda estos últimos días el estado muy deplorable en que hay muchos establecimientos, no me extraña en absoluto eso, ¿me entiendes? Y también se da en un estado de encrispamiento, de rabia, y yo creo que si uno tiene que salir jugando, hay que salir jugando por mejorar la educación pública en todos los niveles. Esa es mi gran conclusión, mucho más allá de si esta persona lo ha hecho mejor o peor. Gracias, rector. Mire, hay varias preguntas, ¿ya? Pero siguiendo el orden de lo que usted ha expuesto, hay preguntas que nos convocan directamente como federación, que las voy a dejar para después de esta pregunta. Y que está muy relacionada, la pregunta que le voy a hacer, con el área del financiamiento. ¿Cree usted que a propósito de esta situación nos acercamos más a la gratuidad de la educación superior y a la educación continua con la virtualidad? Bueno, sí, un buen punto. Al principio no estaba muy claro que la virtualidad fuera necesariamente a representar economía, en algún sentido lo hacían, pero también representaba un montón de gastos nuevos de implementar a los sistemas digitales. Por lo tanto, eso en la tabla que no quise detenerme, porque obviamente no es pertinente esta discusión, cada ítem donde nos costó más plata o menos plata a la universidad en la pandemia, pero ahí claramente uno puede ver cuál es el trade-off de cosas que obviamente se ahorra en algunos aspectos, pero hay gastos adicionales en otros aspectos, ¿me entiendes? Eso con respecto a eso y sin lugar a duda que eso va a quedar ahí eso va a quedar ahí. ¿Ya? Ahora, el tema de gratuidad, de nuevo, yo creo que hay un tremendo problema porque a ver, sin necesariamente dar una opinión negativa de nadie, pero claramente yo creo que por mucho tiempo en Chile el sistema universitario fue un tremendo negocio, ¿ya? Y fue un tremendo negocio que por la mentalidad imperante en nuestro modelo de sociedad y en nuestra constitución,
Yo lo diría en forma muy, muy directa en los siguientes términos, ¿ya? A nadie le regulaban la calidad de la enseñanza que daba, no se regulaba la retención de los estudiantes, la tasa de graduación, la empleabilidad de los estudiantes. Eso no importa nada porque era una cosa como diciendo, mire, si hay estudiantes, es como que diga, mire, perdonen que haga una analogía tan simplista, pero es un poco así. Po. Si hay una fábrica de camisas y la gente compra esas camisas, ¿quién soy yo para cerrar la fábrica? Pues si yo puedo decir que las camisas son feas, problema mío. Yo puedo decir que las camisas están mal confeccionadas, problema mío. Si no hay otro juez, no hay otro juez que el consumidor que dice yo estoy disponible para comprar. El drama es que lo que se hizo en Chile fue empujar a los consumidores a que compraran un producto sin ninguna garantía. Y Chile falló brutalmente en los dos roles, y esto quiero enfatizarlo, los dos roles que tiene el Estado en educación. Son dos roles, el rol regulador y el rol de proveedor, y son dos roles muy distintos. El rol de regulador es cuando el Estado dice yo tengo que hacerme responsable. Por ejemplo, ¿ya? Yo no puedo dejar que cualquier persona abra un restaurante o una fuente de soda y venda lo que quiera. Yo tengo que hacerme responsable de que se hagan condiciones sanitarias. Ese es el rol regulador. El restaurante le pertenece a un caballero, es propiedad de él, ¿ya? Y nadie se mete en eso, ¿ya? Y él hace su negocio y todo, pero yo tengo que regular de que las condiciones sanitarias sean adecuadas, ¿ya? Ese es el rol regulador. Y después paso un parte si no está bien y después cierro el negocio y lo clausuro, lo que sea. El otro rol de proveedor es distinto. Ya no es el señor que es dueño de un restaurante. Es, por ejemplo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que tiene que darle desayuno a los niños. Y ahí yo no estoy cumpliendo un rol regulador. Estoy cumpliendo un rol de proveedor y yo me hago responsable. De ahí, de todos los chistes, porque son chistes, en cualquier parte del mundo se mueren de la risa, que en Chile en un momento se estaba proponiendo de que iba a haber gratuidad, que la gratuidad iba a ser para público y privado, pero iba a exigir un cierto nivel de acreditación y las universidades nuevas estatales que no cumplían con esa acreditación no iban a recibir gratuidad. Eso usted lo cuenta en cualquier parlamento de cualquier país del mundo y se ponen de la risa. Nadie va a entender. Por esta doble razón, porque el Estado, al decir eso, está diciendo yo voy a dejar sin gratuidad a esta universidad estatal. Eran tres, me acuerdo en ese momento, y por supuesto que eso se revirtió porque ya era demasiado loco. Eran tres en ese momento. Bueno, es decir, yo voy a dejar a estas universidades que son mi responsabilidad y no les voy a dar plata a esta universidad de la cual yo soy responsable porque son malas. Y ese es un chiste que no lo entiende nadie. Usted puede entender lo que es que uno diga, este hospital gratuito, público, ahora va a comenzar a cobrar porque es malo. O sea, en primer lugar, yo no me hago responsable de que el hospital sea malo siendo mío. Y segundo, mi solución es que comenzar a cobrar. Es un absurdo tan grande que es como increíble que estas cosas siquiera se hayan dicho. Yo siempre repito que son páginas doradas en los libros de Ripley y de Guinness, porque son récords mundiales de lo increíble, ¿me entiendes? Bueno, y así nosotros estábamos lo más tranquilos con toda esta cosa. Es muy, muy, muy insólito, ¿entiendes? La forma como se entiende. Entonces, ahí hay otro tema, perdón, que es el tema de regulación de la calidad. Y perdóneme, el Estado si empuja, como lo hizo con el CAE, si empuja a la gente a meterse en deuda, es lo mismo que si el Estado empuja a la gente a meterse en crédito hipotecario. Por favor, no puede empujar a la gente a meterse en crédito hipotecario y desentenderse de la calidad de la casa que está comprando. Y eso fue mucho lo que pasó con el sistema universitario, ¿ya? En que se empujó a tener crédito. En el caso chileno, una transnacional de la educación superior, en un lapso de 5 años, tiene todavía más estudiantes que todas las universidades estatales del país. La superó en 4 años, ¡prum! Ya superó, y hay más estudiantes en esa transnacional que en todo el sistema público chileno. Impresionante, son cosas realmente increíbles. Entonces tiene que recuperar el rol regulador, garantizar que toda institución de educación da educación de calidad y tiene que recuperar su rol de proveedor, que por lo menos en el sistema universitario nos hemos mantenido harto bien en las universidades públicas. Eso. Gracias, rector. Bueno, la verdad es que uno podría hablar mucho a propósito del tema de financiamiento, pero nosotros como federación que representamos a la universidad,
a la universalidad de carreras. Acá no solo hay de salud, como son las que yo represento, tenemos todas las ciencias, todas las artes, todas las culturas están representadas en la federación. Y todos y cada uno, como presidentes de algún colegio profesional o presidente de algún colegio profesional, hemos recibido la inquietud de la formación ética en pandemia. ¿Ya? Ha sido bastante trabajoso, por así decirlo, para los diferentes académicos, lograr que en esta virtualidad ya las evaluaciones sean las que corresponden dentro de la formación ética. Por lo tanto, una de las preguntas que se repite dice, ¿cuáles deben ser los lineamientos éticos de los futuros profesionales y cómo la pandemia pudo haber afectado eso? Le hago la siguiente pregunta que está relacionada también. ¿Cómo cree usted que la pandemia eh, ha afectado a la formación de los futuros profesionales y cómo la universidad se ha encargado para poder solucionar este tema de, durante la evaluación, instalar el rol ético que le corresponde a cada profesional? Bueno, yo creo que ese es un muy buen punto. En primer lugar, la calidad sería ridículo decir que es la misma. O sea, obviamente que se ha resentido, obviamente que por múltiples razones, por todas las que señalé, son cosas que van en contra de la calidad, sin perjuicio de que haya habido una experiencia formativa también en haber vivido este proceso, que como dije antes, lo que nos tocó vivir. Pero hemos hecho todos los esfuerzos y hemos tratado de volver a la presencialidad todo lo necesario para aminorar la pérdida de calidad en la formación. Ahora, pero negar eso sería de alguna manera negarnos a nosotros mismos, decir, bueno, está lo mismo, o sea, podemos hacer cosas a distancia, casi como estos cursos por correspondencia y daría lo mismo, y eso no es verdad. Insisto que es tan importante esta interacción, los laboratorios, el conversar con los compañeros, el discutir con los profesores, etcétera, y eso no cabe duda que implica resentirse. Lo otro, bueno, se han tomado una cantidad de medidas para tratar de asegurar la idoneidad de los procesos evaluativos y se ha logrado. Ya creo que se ha logrado, perdón, se ha logrado de alguna manera disminuir por muchas cosas, desde los software que detectan cut and paste y copia y todo lo demás. Ha habido muchos mecanismos técnicos, etcétera, para disminuir los problemas que surgen por la evaluación. Y de hecho ha habido mucha investigación sumaria en muchas partes cuando se ha detectado que podrían haber irregularidades con eso se ha hecho. Pero yo estoy de acuerdo con usted que lo más importante es otra cosa, lo más importante es evolucionar hacia un modelo ético. Yo creo que ahí, por ejemplo, en general, desde siempre, aquí se ha pecado tanto desde el punto de vista de una versión a lo amigo, por ejemplo, en mi generación, uno no podía negarse si existía la oportunidad de soplarle a un compañero, uno lo hacía. Estoy hablando yo como estudiante, hace bastante tiempo. Y lo hacía por un tema de solidaridad, de amistad, y si uno no lo hiciera sería reprochado. Decía, pucha, me podría haber ayudado y no lo hiciste. Y la verdad que si uno lo ve en el fondo, eso no está bien. Eso no es ético, digamos, porque uno tiene que dar cuenta uno de sus conocimientos. Y por algo es estudiante, y por algo tiene que estudiar, y por algo tiene que saber. ¿Me entiendes? Si uno... pero en ese tiempo era aceptado. Ahora, posteriormente fue mucho peor, porque ahí el todo vale corría, digamos, al revés. Era tal la competencia porque, por ejemplo, el destino que tenía un profesional de la salud a la hora de concursar en cargo en el servicio de salud, el Ministerio de Salud, dependían, digamos, de las notas, por lo tanto, en una suerte de todo vale y uno trataba por todos los medios de sacar, o sea, no uno a esa altura, ya los estudiantes trataban a todos medios de destacar en la nota, etc. Entonces, ahí era mucho peor porque era una competencia hay varias demostraciones de cómo en estas situaciones se tiende se empuja, bueno, cuento un poquito, se empuja a la falta de ética. En mi opinión,
y lo he planteado muchas veces y agradezco mucho la pregunta, porque es un tema que en general se elude, agradezco mucho la pregunta. Yo sostengo que hay que empezar en algún momento con un tema de lo que en otros países se llama el sistema de honor, de honor system. ¿Ah? Hay muchos países del mundo en que no se vigilan las pruebas. ¿Ya? El profesor va, da las clases, etcétera, coloca distribuye las preguntas, los estudiantes contestan, entregan su prueba y punto. ¿Ya? Y no hay nadie vigilando. Hay muchos lugares en que el examen oral consiste en la misma pregunta, ¿ya? Y van a pasar 20 estudiantes a contestar esa pregunta y los que salen, perdón, más que los que salen no dicen la pregunta, los que todavía no han entrado no hacen no le dicen, oye, cuéntame qué están preguntando. Eso ocurre en muchos lugares del mundo y el día que lo tengamos va a ser fantástico. Y yo creo que ahí realmente vale la expresión, el crimen no paga, digamos, mejor dicho, siempre es peor esto. Y esto es un poquito lo que en Argentina hay una expresión para esto que estamos un poquito conversando, bueno, en cierto sentido, hablan de la viveza criolla. La viveza criolla, que es precisamente la gracia de colarse en la fila, la gracia de no pagar, ¿ya? La gracia de eludir impuestos. Al final esa viveza criolla nos termina destruyendo a todos y va en perjuicio del sistema en su conjunto y la sociedad en su conjunto. Bueno, la verdad es que en honor a la hora Anita, podríamos hacer muchas más preguntas, rector, pero nos queda en realidad una pregunta, reflexión final, antes de darle las palabras a la presidenta de la Federación, Mónica Vargas, y tiene que ver con la necesidad de enfrentar la educación superior en conjunto como sociedad, y para eso nosotros como federación estamos dispuestos. Usted como director del CUEX, eh, ¿han considerado trabajar no solo con la sociedad civil en su conjunto, sino que además con esta parte de la sociedad civil que es la Federación de Colegios Profesionales, que, que yo recuerde, puede que no todos seamos hijos de la Chile en términos de la titulación, pero en este país somos todos hijos de la Chile. O sea, yo entré a estudiar cuando en mi universidad se daba el examen de grado en la Universidad de Chile. Y de alguna otra forma las universidades tradicionales responden a la organización programática curricular de la Universidad de Chile. Y en ese espacio nos gustaría saber si hay alguna opción en el futuro de programar un trabajo en conjunto con la Federación de Colegios Profesionales. bueno, absolutamente, absolutamente. A ver, en primer lugar, yo siempre digo con mucho orgullo que dentro de las dimensiones de la labor que ha tenido la Universidad de Chile, es precisamente si uno va, yo creo, o sea, no he hecho yo el estudio y los invito a que lo hagan, yo digo, si uno va a los colegios profesionales, que es una cosa absolutamente fundamental para el cómo se ejerce de verdad la práctica profesional, porque donde llega el feedback directo, ya es cómo la gente que hace trabajos en las distintas áreas profesionales sectoriales, ya los temas, los problemas, la vida que realmente le toca enfrentar y llevar adelante. Entonces, para mí tienen la mayor importancia los profesionales. Y me gustaría, la invito entre paréntesis, que si en algún momento ustedes, perdonen entre comillas, de ocio, ¿ya? Me encantaría tener la estadística de un estudio muy simple. ¿Cuál fue el año de fundación y cuál fue el primer directorio que se eligió? Y yo estoy seguro que casi todos los colegios profesionales van a encontrar que el primer directorio era por lo menos 80, si no 100% egresado de la Chile. Porque la Chile fue la que, y además, perdón, estoy hablando históricamente, por supuesto que eso no es válido hoy día y que se ha diversificado mucho, ¿no? Perdón, y tampoco quiero hacer ningún acto de prepotencia ni de arrogancia, sino que decir, por el contrario, que la Universidad de Chile, entre los roles que ha tenido, precisamente ha sido, con su egresado, a contribuir a la formación de algo tan importante como son los colegios profesionales. Y eso yo creo que es una cosa súper interesante, súper bonita. Ahora, yo
cuando era vicedecano de la Facultad de Medicina, yo siempre decía ante los apoderados, todo el mundo decía, mire, no es verdad, perdón, no es justo decir la universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile tiene todas las carreras de la salud. Lo justo es decir, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fundó todas las carreras de la salud, porque esa es la verdad, como usted muy generosamente lo ha señalado. Eso no nos hace mejores ni peores, eso no nos otorga ningún derecho, ningún privilegio, nada. Yo creo que, repito, que todas las universidades son hermanas y tenemos que colaborar entre todos, etcétera. Pero yo creo que es una cosa que está en nuestra historia. Y yo feliz, por supuesto, toda la universidad estatal. De hecho, están las redes hoy día, las cuales perfectamente bien ustedes pueden incorporarse. Las universidades estatales, con el Fondo de Fortalecimiento, ha generado redes en pedagogía, en telemedicina, en área de salud, ¿ya? Y esas plataformas, perfectamente bien, ustedes pueden integrarse a esas redes como colegios profesionales, ¿ya? Y ser parte, digamos, del debate, de la discusión y de los aportes, y eso para nosotros va a ser fantástico, especialmente en una dimensión que cada día se hace más crítica e irrenunciable, que es la dimensión de la regionalización, ¿ya? Y ahí el rol que pueden jugar las universidades públicas a lo largo de todo el país es enorme, y el trabajo conjunto con las instancias regionales de los colegios puede ser muy, muy importante. Bueno, rector, yo quiero agradecer enormemente el tiempo que usted dispuso para estar con nosotros. Nuevamente pedir disculpas por los problemas No. técnicos que parece que todavía no hemos podido superar todos en pandemia. Y quiero dejar con usted a Mónica Vargas, la presidenta de la Federación, para que dé las palabras de cierre. Gracias, doctor. Muchas gracias, Anita. Agradecer al rector Vivaldi por su presencia y su paciencia. No es fácil, efectivamente, estas conexiones. Agradecer al equipo que organizó esta actividad, Anita, Paula Pulgar, presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos, Doina Munita, presidenta del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, Mónica Núñez, vicepresidenta del Colegio Bibliotecario, bueno, y Anita Román, presidenta del Colegio de Matrona. La verdad es que ha sido una actividad muy enriquecedora. Hemos hablado de ética, hemos hablado de lo bueno, y yo le contaba antes de comenzar, digamos, esta actividad, que vengo saliendo del Parlamento con la aprobación de una ley, ¿cierto?, que previene y sanciona el acoso, la violencia y la discriminación de género en las universidades chilenas, y que obliga a las universidades chilenas a tener protocolos, equipos, eh, para abordar el tema, en donde la Universidad de Chile ha sido pionera, lo hemos conversado, ¿cierto? Estuvimos en el Parlamento cuando discutimos este proyecto de ley por primera vez. Y saco a colación este proyecto, bueno, una porque ha sido también el responsable un poco de esta compleja situación de la reunión, pero también porque es el espíritu que a nosotros nos mueve en términos de comenzar a legislar por hacer las cosas bien y por hacer las cosas buenas. Y de esa perspectiva a nosotros nos interesa profundamente una ley de colegios profesionales que, por cierto, apoye no solamente la Universidad de Chile, sino que todas las universidades, en donde nos pongamos de acuerdo en cuáles son los límites del accionar. Pero no solamente eso, sino que también hagamos prevención. Y eso significa que las universidades públicas y privadas obliguen, sean cátedras transversales, ¿cierto?, a cursos de ética, de ciudadanía, que quizás no está en la malla, digamos, hoy día. Sabemos que sacaron filosofía y esos cursos de la malla de enseñanza básica. No obstante aquello, los profesionales requieren de una formación en este campo, requieren, ¿cierto?, efectivamente, de dar el debate respecto a cuáles son los límites que tiene una profesión u otra, y eso lo da el debate en la universidad, entre estudiantes, entre académicos, y usted está muy disponible. Nosotros hemos hablado también con la rectora de la Universidad de Aysén, con Natacha Pino, donde efectivamente estos puntos son relevantes, y los vamos a estar monitoreando y poniendo, ¿cierto?, en estos consejos de rectores, de modo tal que podamos avanzar en conjunto.
bueno, parece que se cayó nuestro presidente también con la conexión. Yo quiero despedirme, rector, pero no sin antes hacer una mención especial, muy especial, a la presidenta del Colegio de Químicos de Chile, Rocío Santander, que fue la que hizo posible que pudiéramos hoy día continuar con esta transmisión. Así que muchas gracias, ya, y esperamos poder contar en muchas otras reuniones más con usted, doctor Vivaldi. Oye, muchísimas gracias, Anita. Perdón, un detalle, por cierto, de lo que estaba hablando la presidenta. Dentro de las redes que le mencionaba, que tenemos el Consorcio de Universidad del Estado, la secretaria técnica es una persona muy dedicada, ya Alejandra Contreras, ya la pueden contactar. Está precisamente la instalación de un curso de una ética, de un ethos público y de formación de ciudadanía, con mira a tener eso incorporado como parte de los programas formativos de las universidades y como algo que da un sello a la universidad pública. Así que encantado de interactuar con ustedes en eso también. No, le voy a pedir entonces el contacto a su jefe de gabinete. ¿Cómo no? Encantado. Muchísimas Ya. gracias, para mí ha sido un gusto. Muchas gracias. Encantado. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, rector, gracias. Hasta luego, rector, gracias. Hasta luego, rector. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias.